y vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy. Habíamos quedado pendientes de los fármacos que son agonistas de los receptores alfa. Entonces, me gustaría que alguno de ustedes voluntariamente me dijera en qué circunstancias vamos a utilizar agonistas alfa. ¿Alguien se lanza? La clase pasada dijeron antigripales. Sí, Nicolás, antigripales 1, ¿en qué otra circunstancia? Que también la dijeron en la clase pasada. ¿En qué otra? ¿Perdón? Sigue. De pronto para el alfa 1 en en shock hipovolémico. En shock hipovolémico. Bueno, aunque en shock hipovolémico, antes que provocar la vasoconstricción, hay que ayudar también a la bomba. Entonces, pero igual, ahí podemos ver en qué condición se usa o no se usa. ¿En qué otra circunstancia? De pronto agregantes, ¿Verdad? agregantes plaquetarios. Agregantes plaquetarios. Un segundo que se me va a descargar esto. Agregantes plaquetarios. ¿Cuándo quieres tú hacer agregación? Si quieres hacer agregación en alguna patología que nos lleve a pensar en que me voy a buscar agonistas alfa para tener el efecto proagregante. ¿Qué dices? No, pues yo creo que sería mejor antagonistas, ¿no? Sí, qué pena. Entonces, efectivamente yo la agregación plaquetaria no la voy a buscar, todo lo contrario, puedo tener circunstancias clínicas donde prefiero es antiagregar, como es el caso de la prevención primaria y secundaria de un infarto agudo del miocardio, paciente con enfermedad aterosclerótica, por ejemplo. Entonces, me sirve más la antiagregación. Entonces, si nosotros volvemos a pensar en en nuestra síntesis, liberación y el acople con los receptores alfa, entonces, ¿se recuerdan que yo les dije cuando hablemos de receptores, yo necesito saber en qué sinapsis estoy? Entonces, ¿en cuál sinapsis me voy a parar? Ana María Mora, ¿qué dice? Perdón, profe, me acabo de conectar. ¿Podría repetir? Claro que sí, Ana María. Acá tenemos la gráfica de la síntesis, liberación y el acople del neurotransmisor con sus receptores en la sinapsis. Pero cuando yo hablo de receptores, de receptor alfa, tengo que precisar en qué sinapsis estoy y en qué nivel voy a trabajar. Entonces, ¿en qué sinapsis del simpático estamos ubicados cuando hablo de receptores alfa? Pues están los postsinápticos 1 y los presinápticos alfa 2, que son los de recaptación. ¿Y en qué sinapsis estás? Acuérdate que siempre hay dos sinapsis. ¿En cuál estamos parados? En la neuroefectora. En la unión neuroefectora, exactamente. Entonces, yo tengo, a nivel postsináptico, tengo tanto alfa 1 como alfa 2, que son los que predominan en vaso sanguíneo. Y lo que dijo Ana María, tenemos el receptor alfa 2 presináptico. Entonces ya con eso yo me voy ubicando.
Si yo digo que tengo un agonista alfa 2 presináptico, ¿qué efecto voy a lograr? Andrés Mauricio, ¿qué dices? Andrés Mauricio. Andrés Mauricio no está. ¿Alguien me puede decir qué efecto logramos? Pues disminuye la disponibilidad del neurotransmisor en la sinapsis. Entonces me disminuye el neurotransmisor en la sinapsis porque se me va a recaptar, ¿cierto? Estoy favoreciendo la recaptación, se está guardando. Menos disponibilidad acá, por supuesto, menos posibilidad de acople con los receptores. Por supuesto, el efecto farmacológico me puede disminuir. ¿Cuál es la desventaja? Que es un efecto que yo no lo voy a tener inmediato. A mí me gustaría bajar la presión arterial, pero si yo utilizo este mecanismo, me va a tomar unos días para que de verdad me bajen las concentraciones y se pueda ver el efecto que hay sobre el receptor alfa 2 postsináptico y el alfa 1. Entonces, en esas circunstancias, yo sé que me puede servir como antihipertensivo, por ejemplo, pero se me demora. Entonces, si yo tengo un paciente en crisis hipertensiva, sea emergencia o sea urgencia hipertensiva, en esas condiciones no me sirve un estimulante alfa 2 presináptico porque se me demora. Entonces tengo que buscarme otro grupo para poder trabajar. ¿Eso está claro? Sí, señora, claro. Bien. Entonces, ¿qué prefiero? ¿Será que yo necesito bloquear esta recaptación del neurotransmisor en alguna patología? ¿Me sirve? ¿En La qué depresión, circunstancias? Sí, Nicolás, la depresión es una. ¿En qué otra patología me puede servir? ¿Qué piensan ustedes de un shock cardiogénico? ¿Me sirve que yo coja y me guarde el neurotransmisor? sí, ¿Por qué, Nicolás? porque entonces van a poder seguir actuando los agonistas, o sea, los neurotransmisores de beta uno y beta 2, sobre todo los beta uno. Entonces, si yo bloqueo aquí la recaptación, me aumenta en la hendidura sináptica y estaría disponible. Pero vuelvo al mismo punto. ¿Qué tan rápido necesito yo lograr el efecto para manejar el shock cardiogénico? ¿Eso es agudo o me da tiempo? Agudo. Agudo. Es una circunstancia donde o actúa ya o actúa ya. Entonces, en un shock cardiogénico me sirven más de una vez las catecolaminas que tengo yo sintéticas para poder mejorar el trabajo de bomba. Si yo me pongo a través de este mecanismo, lo voy a lograr, pero muy tarde. Entonces, no me sirve en esa circunstancia, aunque su mecanismo lo asegura. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que analizar cuando vamos a elegir un tratamiento, una vía de administración, porque necesito la rapidez del efecto. Entonces, bien, en ese orden de ideas, yo sé que mis receptores alfa están los dos subtipos, ¿cierto? Hablamos del uno, que está ligado a la proteína GQ y estimula fosfolipasa C. Mientras que el alfa 2, que tiene sus dos ubicaciones, está ligado a las proteínas G inhibitorias y me inhibe la adenil ciclasa. Por lo tanto, me disminuye el AMP cíclico. Entonces, vuelvo acá
Yo puedo tener el efecto vasoconstrictor cuando trabajo sobre el receptor alfa 1 y alfa 2 postsináptico, como bien lo dijeron. Entonces, acá tengo que definir qué quiero. Habíamos hablado que los antigripales nos funcionan muy bien. El antigripal, ¿cuál es el componente vasoconstrictor? Por favor, escriban en el chat qué antigripal usualmente utilizan ustedes. ¿No usan antigripales? Noxpirin, Distran, es Dristan, ¿no? Karen, Dristan, Noxpirin. ¿Qué otro han trabajado? Advil Gripa, el Pax, Pax Noche, Pax Día. Háganme un favor, busquen en Google para cada uno de esos, el que toma cada uno, el que anotaron, qué componentes tiene. Por ejemplo, el Dristan, Dristan, ¿qué tiene? Noxpirin tiene acetaminofén, cafeína, cetirizina y fenilefrina, dice Esteban López. Por favor, me escriben el Dristan, el Advil y el Pax y el Vic. Mientras ustedes van buscando, voy a mandar un aviso parroquial. Y es que tenemos con el grupo 3, como ustedes tienen el parcial, el primer parcial mañana, este fin de semana, ¿cierto? Entonces, el grupo 3, vamos a hacer el taller de farmacocinética de 9 a 11. Ahorita Diego nos ayuda y les enviará el link para reunirnos con el grupo 3 y hacer el taller. Entonces, para que de una vez ustedes también vayan avisando a sus compañeros que no estén conectados. Bien, entonces tenemos, acá me dicen, Noxpirin, acetaminofén. ¿Acetaminofén qué es, Esteban? Si se dan cuenta, el Dristan tiene acetaminofén, el Pax tiene acetaminofén, el Noxpirin tiene acetaminofén, el Vic es paracetamol, que es muy parecido, es igual al acetaminofén, paracetamol y acetaminofén son sinónimos. Entonces, ¿y qué esperamos nosotros del acetaminofén? Lina Marcela nos dice analgésico y antipirético. Sí, señora, es analgésico, es antipirético, pero no antiinflamatorio. Entonces, el dolor de cabeza, el malestar general me lo quita, me baja la fiebre. Con el acetaminofén solito yo logro ese efecto. Pero el antigripal nos dice que además tiene, por ejemplo, el Advil tiene ibuprofeno, clorfeniramina y fenilefrina. Andrés Camilo, ¿qué hace el ibuprofeno? Andrés Camilo. O bueno, acá Esteban escribió, es un antiinflamatorio no esteroideo, sí señor. Este sí, además de la analgesia, me va disminuyendo la inflamación. Por ejemplo, si el estado gripal ya se me está complicando con una sinusitis o con una otitis, el antiinflamatorio me funciona. Si yo no tengo
esos signos o síntomas, pues no es necesario el antiinflamatorio, con solo acetaminofén la cosa funciona. Y tenemos, entonces tengo analgésico, tengo clorfeniramina, tengo cetiricina o loratadina, tienen algunos. Entonces, ¿esos qué son? Antihistamínicos. Listo. Y además tengo fenilefrina. ¿Qué es la fenilefrina? Ahí lo tienen ustedes al ladito. Sí, Lina Marcela, es un vasoconstrictor. Entonces, ¿qué es lo que yo espero del antigripal? ¿Por qué tomamos ese menjurje? ¿Cuál es el efecto farmacológico que se espera del antigripal? Lo deseado. Chicos, ¿hay alguno que pueda abrir el micrófono? Me gusta interactuar cuando sea con la voz. A ver, Gabriel. No, pues sí que disminuya la congestión nasal, el dolor de cabeza, mm, pues principalmente esos síntomas, ¿no? Exactamente, que me disminuya la congestión nasal. ¿Con cuál la logras? De los 3 componentes, ¿con cuál? De pronto con la loratadina. Con la loratadina. ¿Están todos de acuerdo? Entonces, la loratadina me disminuye, sí, la producción de moco, es decir, lo que son los antihistamínicos, clorfeniramina, la loratadina o la cetiricina, cualquiera de los 3 que vienen los antigripales, me funciona. Problema del antihistamínico, por ejemplo, el caso de la clorfeniramina nos produce mucho sueño, por eso es que ustedes se dan cuenta que en esos antigripales que hacen la distinción entre noche y día, me cambia el antihistamínico. Clorfeniramina especialmente para la noche porque produce sueño. La cetiricina teóricamente no debe producir sueño. La loratadina a algunos les produce, a otros no. Entonces hay que tener cuidado con el antihistamínico. Y con la fenilefrina yo estoy buscando la vasoconstricción, Lina Marcela. ¿Qué logras tú con esa vasoconstricción de la fenilefrina? Escribe, Lina Marcela. ¿Qué se logra con la fenilefrina? Esteban dice, se aumenta la presión arterial. Profe, o Dime. sea, digamos que yo me pongo a ver, digamos que en este caso la fenilefrina y algún antihistamínico serían como coadyuvantes, ¿no? Porque, por ejemplo, la histamina es un vasodilatador que promueve la Sí. inflamación, ¿cierto? Entonces, pues si yo le doy un antihistamínico, pues sería inhibir como esa vasodilatación, mientras que si yo le coloco también la fenilefrina, pues promueve esa vasoconstricción. Entonces, como que ayudaría como a disminuir ese proceso inflamatorio, lo que usted estaba presentando en esa parte. Claro, Carlos Andrés. Entonces, cuando yo tengo, ¿qué tengo? Un edema en la mucosa nasal y por eso le queda a uno la voz ronqueta o en la parte orofaringea. Entonces, además del antiinflamatorio que puedo estar usando, si voy con alguno que contenga el ibuprofeno, cuando yo uso la fenilefrina estoy disminuyendo mi permeabilidad vascular y ayudo a manejar el edema. Y lo que tú estás diciendo. Además, pues ya la histamina, aquí hay que tener cuidado porque la histamina, ya si tengo el efecto vasodilatador que me aumenta la permeabilidad, pues yo ya no puedo hacer nada porque está ocupando sus receptores. Sería como un preventivo, pero realmente la fenilefrina o el vasoconstrictor es el que me va a ayudar a disminuir ese edema local que se está presentando en la vía aérea superior. Entonces, yo necesito, son efectos sinérgicos, bien lo dices tú. Entonces, hay que ver las condiciones del paciente. Ustedes saben que los antigripales son de venta libre, cualquiera se lo toma, pero
¿Qué pasa con el paciente hipertenso? Él lo único que quiere es que se le descongestione la nariz, pero se toma el antigripal y como le sigue molestando la nariz y sigue el malestar, entonces se toma su antigripal las 3 veces al día y se va con estos tiempos, estos cambios de clima, pues se le puede perpetuar y alargar un poco la evolución natural de la gripa. Entonces viene la pregunta, ¿es bueno que utilice por lo menos por más de 5 días un antigripal? No, profe, no. ¿Por qué, Gabriel? Porque pues está aumentando la presión arterial, ¿no? Ah, Ok. bueno, fíjense que yo solo quiero el efecto en vía aérea superior. Yo quisiera que solo trabajara ahí, pero como lo estoy administrando sistémicamente, la fenilefrina no está tan teledirigida que me llegue solamente a los receptores alfa de la vía aérea superior, sino que se me va a ir sistémicamente y por supuesto me va a incrementar la resistencia vascular periférica. Incluso a veces no son tan selectivos de los alfa y ustedes se darán cuenta que algunos antigripales pueden aumentar frecuencia cardíaca porque me alcanzan a ocupar receptores beta 1. La selectividad no es tan absoluta y depende de la dosis y pues del individuo. Entonces, con estos que ya tienen el vasoconstrictor, pues hay que tener cuidado con el paciente hipertenso. En lo posible que no usaran ellos antigripales, sino esas medidas más caseras para el manejo de la gripa, una muy buena hidratación y finalmente ustedes saben que si no hay complicaciones, en 4 o 5 días debe ya mejorar el paciente. Entonces, es solamente el soporte y la hidratación lo que se tendría y con acetaminofén solito lo que se le diría al paciente hipertenso. Entonces, yo puedo utilizar los sistémicos que ya dijimos, estos dos son parte de los antigripales, cualquiera de estos dos principios activos, la fenilefrina o la pseudoefedrina, que serían teóricamente selectivos. Las catecolaminas que por supuesto ya vimos que están más indicados en lo que es para reanimación, en el shock cardiogénico. El hipovolémico, si es por, digamos, un sangrado exhaustivo, pues básicamente tengo que hacer expansión plasmática. Mientras se corrige, se sutura, se lleva a cirugía, se le pone sus componentes sanguíneos y no tendría que usar estas catecolaminas, pero cuando ya tengo el shock cardiogénico, ya vimos que con cualquiera de ellas yo puedo mejorar el trabajo de bomba. Entonces, pero a la vez que mejoro trabajo de bomba, sé que tengo la respuesta estimulante de los receptores alfa 1 y alfa 2 postsinápticos. Y tengo unos fármacos que actúan a nivel local. Me dice que fenilefrina, nafasolina, la oximetazolina y adrenalina local. ¿Cómo así que adrenalina local? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué piensan ustedes o qué leyeron? Adrenalina local. ¿Cuándo la utilizaré? Profe, de pronto una crisis asmática inhalada. Exacto, Carlos. Cuando utilizamos la adrenalina, que era lo que yo les decía, una mezcla racémica también, con sus isómeros leo y dextro, y hacemos la nebulización. La adrenalina la nebulizamos, especialmente cuando no nos han cedido con otros broncodilatadores, entonces puedo utilizarla en esa condición. Y los otros, la nafasolina y oximetazolina, ¿esos cuáles son? Nafasolina y oximetazolina. La oximetazolina viene en gotas nasales, igual que la nafasolina. ¿Para qué los quiero? Por ejemplo, yo lo he visto en cuadros de pistas y severas, ¿no? Entonces,
puede hacer taponamiento nasal cuando está efectivamente la epistaxis. Entonces, hago taponamiento con cualquiera de ellos dos o incluso con adrenalina, dependiendo de la severidad. Lo otro, pero que no es muy conveniente, es para descongestionar, disminuir ese edema de la mucosa nasal. ¿Cuál es el problema? Que al aplicarlo en forma prolongada y repetida, pues voy a tener un efecto de rebote. Me explico, si el paciente está absolutamente congestionado, no puede respirar, está en condición con una gripa, se aplica las goticas, pues le funciona, pero si ya va más allá de 3 días y se me las aplica cada 3 horas, cosa que no se debe hacer, pues en esa condición se llega el momento donde le funciona por media hora y viene una congestión peor que la que tenía inicialmente. Eso sería el efecto de rebote. Y no se aconseja tampoco tenerla por tiempos prolongados. ¿Por qué? ¿Cuál será la razón? ¿Se imaginan ustedes que yo me vaya por lo menos 15 días aplicando vasoconstrictor en la nariz? Goticas en la nariz, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice Karen Dinaluz? ¿Se pueden generar como lesiones en la mucosa? Claro que sí, claro que sí. Vamos a tener isquemia de la mucosa que me puede llevar, como dice Daniel Felipe, a la necrosis tisular y se me perfora el tabique. Entonces, en esa condición es preferible no utilizar estos dos vasoconstrictores. Uno puede ayudarlo, especialmente cuando hay otitis media, que hay congestión del conducto. Uno puede utilizar algo de vasoconstrictor nasal, pero no va más allá de 3 días, con la posología que debe ser y que disminuya la congestión del oído. Pero de lo contrario, puedo llevarlo a la isquemia y a la necrosis. ¿Cuáles serían los efectos adversos de esos locales? La sequedad de la mucosa nasal, esa congestión de rebote que habíamos dicho, y me dice que me produce insomnio, palpitaciones y cefalea. ¿Por qué serán esos efectos? ¿Qué me indican? Entonces, Esteban me dice que aumento de la presión arterial. Yo sé que lo pueden hacer, pero fíjense que cómo es la biodisponibilidad si yo lo estoy utilizando por vía nasal. ¿La biodisponibilidad es alta o es baja? Baja. Es baja, exactamente. Si es baja, yo espero que los efectos adversos no sean muchos. Luego, yo me sorprendo cuando un paciente que usa gotas nasales me dice que hay insomnio, palpitaciones. Es muy probable que o está suministrando una dosis mayor, una mayor frecuencia, y por supuesto ya me está pasando a circulación sistémica y es lo que me facilita que se me den las palpitaciones, que era lo que yo les decía, que también se puede presentar con antigripales. Y la cefalea, pues es así, no tanto por la vasoconstricción, no porque se me aumente la resistencia vascular periférica, me esté dando cefalea, no. La cefalea es uno de los efectos adversos que yo creo que todos los medicamentos los produce independiente de la vía, pero no es necesariamente por el incremento de la resistencia vascular periférica que esté asociada a la cefalea. Lo refieren algunos pacientes, pero puede ser por la misma congestión que tiene, entonces es difícil de precisar que sea causa-efecto por el uso del vasoconstrictor. Y por supuesto la sequedad de la mucosa nasal que se incrementará con la frecuencia del uso del vasoconstrictor. ¿Eso está claro? Sí, señora. Ok, entonces me gustaría que por favor, Daniel Felipe, ¿estás acá? Sí. Sí, señora.
Listo. Por favor, me hagas un resumencito de lo que te queda claro de los agonistas alfa. Daniel. Sí, señora. Dame un segundito. Ajá. Ya, listo. Pues lo que se Daniel. puede... Sí, acá estoy. Que pues se puede, que los agonistas alfa tienen actividad sobre los receptores pues alfa. Es como un poco redundante, que puede ser el alfa 1 y el alfa 2. Y los órganos, pues, y pues digamos, si actúan en el alfa 1, puede realizar una contracción del músculo liso por medio de que se aumente la fosfolipasa C, y Bueno, también va a haber estimulación del hígado al generar una glucogenólisis. Y en el alfa 2 y gluconeógeno. también hay contracción del músculo liso. En el botón terminal favorece la recaptación, y en las plaquetas favorece también la agregación. Ok. Entonces, de lo que llevamos, yo tengo estimulación directa de los alfa posinápticos, alfa 1 y alfa 2, que su respuesta es vasoconstrictora con incremento de resistencia vascular periférica, que los tengo locales y sistémicos, y que si yo estimulo el alfa 2, estoy alterando la recaptación. En esa recaptación, entonces, si yo aumento la recaptación, estoy guardando ese neurotransmisor y lo puedo lograr con dos fármacos. Tomen nota, se los voy a escribir aquí en el chat, que son la clonidina, es uno, y la alfa-metil-dopa. Entonces, estos dos son antihipertensivos que utilizamos hoy. ¿Y cuál es el problema? Se me demora en empezar el efecto, por lo que les decía, mientras me van disminuyendo las concentraciones del neurotransmisor, no es tan seguido. ¿Qué ventajas tienen? La clonidina, además de ser antihipertensiva, me sirve para el manejo de pacientes que son adictos y hacen abstinencia. Para poder manejar la abstinencia, que es la expresión de todo en la función simpática, yo puedo trabajar con clonidina porque además me va sedando el paciente. Entonces tiene efectos centrales, bloquea la recaptación por estímulo del receptor agonista 2 presináptico. Eso con clonidina. La alfametildopa es el único antihipertensivo que está aprobado por la FDA para ser usado durante el embarazo desde hace mucho tiempo, y tiene el mismo mecanismo de acción y además otro. El otro mecanismo es que tiene una estructura muy parecida, Sebastián, ¿cuál qué? El del embarazo, alfametildopa. Entonces, esa alfametildopa es la que está aprobada, se administra por vía oral, se me demora, como estoy jugando con esa recaptación, se me demora en hacer efecto, no me sirve para crisis hipertensivas. Además, me puede producir efectos centrales. Y lo otro es que me engaña las enzimas que sintetizan la noradrenalina. ¿Por qué? Porque su estructura química es muy parecida a la de la dopa. Entonces empieza, en vez de coger la tirosina para hacer la síntesis, coge la alfametildopa que está en ese botón terminal, llega al botón terminal y empieza a ser el sustrato de las enzimas que normalmente me sintetizan la noradrenalina. Entonces, ¿en qué termina? En que me produce un falso
neurotransmisor. Y ese neurotransmisor también me va a hacer la exocitosis, sale a la hendidura sináptica, se pega al receptor, pero como no es la noradrenalina, ocupa el receptor simplemente y por esa razón entonces me ayuda a bajar la presión arterial. Entonces, dos mecanismos, me estimula la recaptación y el segundo me está bloqueando el receptor postsináptico por el falso neurotransmisor. ¿Eso está claro? Tengo aquí una pregunta de Manuel. Dice, cuando usamos anestésicos locales con epinefrina, ¿ayudan a controlar el sangrado o qué función cumple? Exactamente esa, Manuel. Cuando yo utilizo epinefrina, lo que trato de evitar es el sangrado del campo donde yo voy a suturar, donde yo voy a trabajar. Tengo que tener cuidado cuando utilizo la epinefrina, el anestésico con epinefrina o adrenalina, es que no sea en sitios de poca irrigación porque puedo llevar a necrosis. Entonces, en los pulpejos de los dedos, en médula espinal, en nariz y oreja, trato de no utilizar anestésicos que tengan epinefrina. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo bien? Profe, yo tengo una preguntita para ver si puede volver a repetir esa partecita del sustrato de la enzima, de la tirosina, creo que era. Ah, bueno, entonces, venga, les voy a proyectar aquí otra vez el botón terminal para que me lo entiendan mejor. Entonces tenemos aquí Acá. Fíjense que aquí la tirosina hidroxilasa y la decarboxilasa pues van a trabajar sobre dopamina. Como la alfametildopa entra, me la pasan por transporte activo al interior de la neurona, las enzimas empiezan a trabajar no sobre la tirosina, sino sobre la alfametildopa y sigue todos los pasos hasta que aquí se me produce el falso neurotransmisor que hace exocitosis y va y ocupa receptores. Esa alfametildopa es la que se me convierte en sustrato para que estas enzimas sigan trabajando. Entonces, las engaña, me produce esa sustancia, ese metabolito, y va y ocupa sus receptores sin que logre una señalización transmembrana, es decir, no tendría actividad intrínseca. ¿Lo entienden? Sí, señora, pero tengo una duda, profe. Ahí no Señor. habría, no se disminuiría lo biodisponible. ¿De quién? De la alfametildopa. Acuérdate que yo hablo de biodisponibilidades en el proceso de absorción. O sea, el paso desde la absorción a nivel gastrointestinal a circulación sistémica y lo que me va a llegar a su sitio de acción. Entonces, por supuesto, ya llegó. Yo ya la tengo ahí a nivel central, en centro vasomotor, que me inhibe la recaptación y además periféricamente, como me produce esta sustancia que bloquea el receptor. Entonces, fíjense cómo me juegan dos mecanismos diferentes. Por un lado, estimula este receptor para que facilite el transporte del neurotransmisor al interior de la neurona y lo guarda. Entonces, por este mecanismo se me está guardando el neurotransmisor. Y por el otro lado, me altera la síntesis del mismo. Y al alterarme la síntesis, termina produciendo una sustancia que me bloquea el receptor. ¿Te queda claro, Gabriel? Ah, listo, profe. Gracias. Ok, listo. Bueno, chicos, entonces ya con esto son los dos que tengo. Hay una tercera, el otro grupo que bloquea la recaptación del neurotransmisor que trabaja aquí, ya dijimos que eran los antidepresivos tricíclicos o los inhibidores no selectivos de la recaptación de serotonina. Y también tengo sustancias que no son utilizadas en clínica como ¿cuál? Sustancias estimulantes.
adictivas. ¿Cuál tiene ese mecanismo? La Este cocaína. mecanismo. Sí, Carlos. La cocaína me bloquea la recaptación del neurotransmisor, pero también como al esnifarla voy a tener el estímulo del receptor alfa 1 y alfa 2 en mucosa nasal. Tiene un potente efecto que cuando la esnifan, Vasoconstrictor. vasoconstrictor. Entonces, por eso es que ustedes siempre que hacen examen físico hay que mirar tabique, y si hay signos de isquemia o perforación, pues vamos interrogando, porque muy probablemente sea por uso de algún tipo de sustancias como esta. ¿Queda claro? Sí, señora. Ok, listo. Entonces ahí terminamos lo que son simpático-miméticos. Me quedaron los alfa, los beta, los selectivos, no selectivos. Cuando uso las catecolaminas, que esas catecolaminas, por supuesto, son no selectivas y que tengo que lidiar con los efectos del estímulo de ambos receptores. Y ahora entonces vamos a irnos con el tema de colinérgicos y anticolinérgicos. Un segundo, que ahora me enredé acá. Ya. Entonces, estos colinérgicos y anticolinérgicos tienen una utilidad clínica, los colinérgicos relativamente limitada, y vamos a ver por qué. Entonces, nosotros habíamos visto la parte anatómica del simpático. Y entonces, ahí, este no es, este es el simpático, porque si ven ahí está, es el toracolumbar. Acuérdense el origen del parasimpático, ¿cuál es? ¿Cuál es el origen del parasimpático? Origen anatómico. Cérvico, el cráneo sacro, sí, Esteban. Ese es el origen. Ahora, el neurotransmisor habíamos dicho que es la acetilcolina. Entonces me gustaría si por favor, Diana Sofía, con ayuda del esquema, nos explicas cómo es la síntesis del neurotransmisor del parasimpático. Diana Sofía. Sí, profe, qué pena. Bueno, pues en primer lugar se sintetiza la acetilcolina a partir de acetil-CoA y colina. Después la acetilcolinesterasa, la cliva y se transporta hacia la acción terminal para hacer más acetilcolina. Bueno, Pues la cliva después de ser usada por el receptor en la célula posináptica. la acetilcolinesterasa, ¿dónde me actúa? En la neurona posináptica. Entonces, recuerden que efectivamente a partir de la acetil-CoA y la coenzima A, pues vamos a tener ya la síntesis, que también se me va a almacenar en las vesículas, ya hace su efecto de exocitosis. Aquí, entonces, en la hendidura sináptica yo tengo la presencia de la enzima de la acetilcolinesterasa que me va a hidrolizar esa acetilcolina y me la convierte en acetato y colina. Por eso es que la duración del efecto parasimpático, cuando es estimulado, nosotros no lo hacemos tan consciente. Por un lado, porque dura muy poco; por otro lado, porque la capacidad de estímulo de neurona preganglionar a postganglionar es 1:1, a diferencia del simpático, que me hacen redes, me crean plejos. Entonces, en esa condición, la presencia estratégica aquí en la misma hendidura
hace que rápidamente se hidrolice y a diferencia del simpático yo no voy a tener proceso de recaptación. Entonces, el parasimpático es bastante simple. Acetilcolina, sale a la hendidura, acetilcolina es el neurotransmisor de las dos uniones sinápticas, es decir, la ganglionar y de la unión neuroefectora, con la ventaja o desventaja, depende cómo se mire, de tener la enzima inmediatamente en la hendidura sináptica. Mientras que ustedes recuerdan que el simpático tiene una enzima, primero cuando se recapta la tiene la MAO al interior del botón terminal y la catecolortometiltransferasa a nivel periférico, a nivel hepático. Esta sí la tengo acá y también la tengo en plasma y en eritrocito. En plasma es la que se le conoce como pseudocolinesterasa y en eritrocito pues también tengo acetilcolinesterasa. Entonces, esa es la razón por la que siempre tengo los síntomas y signos pues menos floridos. Recordar únicamente los dos tipos de receptores que hacen parte del parasimpático, el receptor nicotínico, que aquí está el neuronal, que es ese receptor de la unión ganglionar y el que encuentro en la placa neuromuscular. Y los receptores muscarínicos o colinérgicos, que tengo 5 subtipos distribuidos en el organismo. ¿Dónde están? Entonces, tenemos el M1 que se encuentra a nivel del sistema nervioso central y que me estimula la fosfolipasa C, por supuesto la vía del diacilglicerol y el trifosfato inositol. El M2 es el que predomina en corazón del parasimpático y cuando estimulamos este receptor M2 me disminuye la velocidad de conducción auriculoventricular. Cuando tengo ese efecto muy marcado, ¿cómo se traduce clínicamente y cómo lo puedo evaluar? ¿Quién me dice? Dana Sorani. Dana Sorani. No anda. Daniel Alejandro. Acá me están escribiendo, un segundo. Esteban dice que se puede producir la bradicardia y se puede evidenciar con el electrocardiograma o con el pulso. Bueno, si estamos hablando de bradicardia, yo eso lo relaciono con velocidad de conducción. ¿Qué dicen? Entonces, si es la bradicardia, es el efecto cronotrópico que está sobre el nodo sinoauricular. Cuando yo hablo de velocidad de conducción, ¿dónde me estoy parando? ¿En qué parte del sistema eléctrico del corazón estoy parada? En el nodo sinusal. ¿Será en el sinusal o en el auriculoventricular? En el auriculoventricular, sí señor, qué pena. Es en el auriculoventricular y de ahí para abajo. El haz de His y las ramas derecha e izquierda. Entonces, si yo tengo disminución en la velocidad de conducción, quiere decir que tiene un efecto dromotrópico negativo. Dromotrópico negativo. ¿Y cómo lo veo? Ahí escribían que en el electrocardiograma, y sí. ¿Y qué voy a encontrar en el electrocardiograma cuando tengo disminuida la velocidad de conducción? Aumento de los tiempos en intervalos. Exactamente, específicamente se me va aumentando el segmento PR, se me va alargando y eso me lleva a lo que es el bloqueo auriculoventricular en cualquiera de sus 3 grados. Entonces, siempre que estoy con
Ante el estímulo del receptor M2 tengo que estar monitoreando función cardíaca, el trazado para evidenciar si se me presenta o no el bloqueo auriculoventricular por esta razón. Y si me disminuye la fuerza de contracción, ¿ese es un efecto qué? Escriban en el chat, por favor. Inotrópico negativo, sí señor. Entonces tengo efecto dromotrópico negativo e inotrópico negativo, y por supuesto que tengo la bradicardia, entonces tengo también un efecto cronotrópico negativo. Entonces, por el estímulo del receptor M2 que está en corazón. Entonces, siempre que ustedes vean que hay un síndrome colinérgico que especialmente se ve en intoxicaciones por algunos plaguicidas, tengo que evaluar muy bien cómo está esa función cardíaca. Y además, tengo estímulo de receptores M3 que se encuentra en músculo liso, me produce, puede ser músculo liso vascular, me puede producir contracción, sin embargo, la población de receptores M3 en el músculo liso vascular es menor, muchísimo menor, que la población de los receptores alfa adrenérgicos que se pueda tener. Entonces, yo no intervengo mucho el receptor M3 porque no me impacta clínicamente la resistencia vascular periférica, hablando en términos de presión arterial. Con las glándulas, tengo un incremento en las secreciones de toda la economía del organismo. Me aumenta la producción salival, me aumenta la diaforesis, me aumenta la producción de ácido clorhídrico, de todos los jugos intestinales. Esto es generalizado. Entonces, siempre que yo vea a un paciente con exceso de acetilcolina, lo primero que le voy a ver es una cialorrea marcadísima. Las glándulas bronquiales también aumentan su producción, entonces ustedes van a auscultar ¿qué? Cuando yo tengo mucha producción de moco en bronquio, ¿qué ausculto? Escriban, por favor. Roncus, exactamente, roncus, estertores. Voy a tener esto por el incremento, pero lo que yo sí sé es que en el músculo liso bronquial sí se me produce contracción. Entonces, si tengo contracción del músculo liso bronquial, ¿qué voy a tener? ¿Qué dices, Daniela? ¿Tos, profe? No te oí. ¿Tos? No te alcanzo a oír, Daniela, ¿me repites? Bueno, tos. ¿Y la tos a qué se debe? Y cuando ustedes auscultan, tengo contracción del músculo liso bronquial y además lo tengo lleno de moco. Ah, bueno, tenemos sibilancias, por supuesto, la dificultad respiratoria. Claro que sí. Entonces, este M3 tengo que al evaluar clínicamente a mi paciente, ver cómo está su parte respiratoria. Entonces, corazón y pulmón son bastante afectados en un síndrome colinérgico. Bien, acá es solamente el agonismo colinérgico. Entonces, con el receptor M2, que es un receptor metabotrópico que está acoplado con la proteína G inhibitoria y que me estimula, me inhibe, perdón, la adenilciclasa con disminución del AMP cíclico, y a nivel de corazón, pues me va a bajar el efecto cronotrópico y dromotrópico. Acá es con el agonismo del receptor M3, también que está ligado a proteínas GQ y por supuesto estimula fosfolipasa C. Y tenemos los receptores nicotínicos, vuelve y juega nuevamente su ubicación
a nivel ganglionar y a nivel de placa neuromuscular. Bien, yo les decía que en la práctica clínica, cuando yo voy a ver un síndrome colinérgico, entonces cuando tengo cuadros de intoxicación, y esto es muy frecuente en zonas, por ejemplo, zonas ganaderas, Cundinamarca, Tolima, donde nos utilizan plaguicidas, especialmente para esos ectoparásitos, o sea, los que son externos, y cuando se baña el ganado. Entonces, podemos tener, esto es un caso que se presentó en el Espinal, y por favor, si alguien lo lee. Paciente de 18 años de edad proveniente de zona rural de Espinal, Tolima, quien se aplicó un enema de Negubón como tratamiento antiparasitario. La paciente es llevada al servicio de urgencias por representar una crisis colinérgica típica, motivo por el cual se hospitaliza. Bueno, entonces, primero, ¿qué es un enema? ¿Alguien me puede decir qué es un enema? Ah, caray. Ay. ¿Alguien sabe? Es una forma farmacéutica de medicamentos que se aplican vía anal, creo que es. Sí, vía rectal, que usualmente es como preparación para algún examen, colonoscopia, por ejemplo, o cuando se va a hacer TAC a nivel abdominal, se necesita también. Entonces, se aplican esos enemas. Entonces, ¿cómo analizan ustedes eso? ¿Cómo un plaguicida que se utiliza para bañar el ganado termina como tratamiento antiparasitario? ¿Qué piensan? ¿Qué dice Borgini Dusan? ¿Qué piensas, Borgini? Solamente quiero que lo analicen, puede que no, es muy probable que ustedes no tengan los elementos, pero ¿qué piensa uno cuando le dicen que se puso un enema de una sustancia que se utiliza para lavar el ganado? Confundieron los nombres, me dicen por acá. ¿Qué más? Eso está raro, suele pasar con gente mal informada. ¿Qué es ¿Que lo se que automedicó? que se automedicó? Por supuesto que sí. Es decir, ¿cuál fue el análisis? Y esto se los cuento porque fue un caso real. ¿Qué pasó? Obvio, como se sabía que era una sustancia para parásitos del ganado, pues lo vio muy sencillo, muy ingenuamente, que se podía, y pues entonces si el problema era a nivel intestinal, pues era el enema. Y efectivamente se lo aplicaron. Entonces, ¿qué pasa cuando yo suministro una sustancia por vía intrarrectal? ¿Qué dicen? ¿Qué pasa con cualquier sustancia? ¿Se puede infectar? Bueno, no tanto que se pueda infectar, pero ¿qué característica tiene esa mucosa a nivel del recto? Evita parte del primer paso. Cuando se evita el efecto del primer paso, ¿qué quiere decir? Que aumenta la biodisponibilidad. Aumenta, ¿qué, Gabriel? La biodisponibilidad. Aumenta la biodisponibilidad, es decir, es tan bien irrigada esa zona que yo tengo una muy buena absorción. Entonces, y me está evitando efecto de primer paso, se me fue derecho
a circulación. Y por eso esta sustancia, este negubón, es un órgano fosforado, es un insecticida órgano fosforado que me produce, por supuesto, Nicolás dice, la posología para el ganado es muy diferente, por supuesto. Además, recuerden que es para bañar externamente el ganado, para evitar la garrapata. Y en esa condición, ustedes saben cómo es el cuero del ganado, pues por supuesto que en ellos no les pasa nada. Pero si yo lo estoy administrando internamente en zona muy bien irrigada, pues por supuesto que con unos 10 centímetros que se apliquen es suficiente para que ese paciente me haga todo un síndrome colinérgico. Ahora, cuando se baña el ganado, son 10 centímetros por lo menos en 10 litros de agua. O sea, la dilución es bastante alta para que sea administrado puro y a nivel intrarrectal. Entonces, este organofosforado tiene esta estructura química, por supuesto, sus 3 cloros, es el triclorfos, y lo fundamental es este enlace éster, que es el que me va a bloquear la enzima, la acetilcolinesterasa. Esta es la presentación que tiene el negubón y que viene en polvo para ser preparado. Entonces, bien, metabólicamente tiene sus 2 pasos de biotransformación. ¿Cuáles son los 2 pasos de biotransformación? Ya eso ustedes lo debieron haber estudiado. ¿Cuáles son las 2 reacciones de biotransformación? La oxidación y la glucuronización. Sí, entonces las reacciones fase 1, que son las llevadas por el sistema enzimático hepático, el sistema P450, y me produce un metabolito que es muy tóxico, que es el paraoxón. Me quedan 4 oxígenos y después de ese metabolito debe ser conjugado, o sea que se me va a una reacción fase 2, pero es por óxido reducción que me da origen al metabolito activo, que es el paraoxón en el caso de este plaguicida. Entonces, entre el principio activo y su metabolito, pues me producen todo el síndrome colinérgico. ¿Cómo es ese síndrome colinérgico? Clínicamente, ¿yo qué le veo a la paciente? Cojamos de cabeza a pies. Supongamos que ustedes están examinando a esa paciente que les llega a urgencias, que se acaba de hacer ese enema. Entonces, ¿yo qué le voy a encontrar en los ojos cuando ustedes ponen la linterna? ¿Qué le ven? Miosis. Como dice Mayra, es miosis. Miasis es otra cosa. Entonces, tengo la pupila puntiforme. Si yo le miro la boca, ¿qué encuentro? Al examinar la boca, ¿qué vamos a encontrar? Hay cialorrea, efectivamente. Sigo en mi inspección. Llego a tórax. ¿Qué voy a encontrar en tórax? A inspección, solamente con la inspección. Recuerden que tengo estimulado el receptor M3 con contracción de músculo liso, con aumento de secreciones bronquiales, pero también tengo estimulado el receptor M2, que como lo dijo Nicolás, me está apareciendo entonces la bradicardia a la auscultación, pero eso ya es a la auscultación. Pero si yo tengo moco y broncoespasmo a la inspección, ¿yo qué voy a verle a ese paciente en el tórax? Jorge Alberto dice que hay una bradipnea por inspección. ¿Será que yo tengo bradipnea?
Hay expansión más profunda y rápida del tórax, sí, me trata de compensar con un aumento de la frecuencia respiratoria. Pero que voy a ver una cosa que se llaman tirajes intercostales. Y eso es de la dificultad respiratoria. Entonces van a ver los tirajes que pueden ser intercostales, supraesternal o subsifoideo. Y al auscultar lo que ustedes ya dijeron por acá, voy a encontrar entonces las sibilancias que pueden ser audibles aún sin auscultar. Voy a tener los estertores, puede que sea tan incrementada la producción de moco que el estertor de pronto, el roncus, yo lo puedo alcanzar a oír sin necesidad de auscultar también. Entonces, aumento de secreciones, las sibilancias, la dificultad respiratoria, esa dificultad respiratoria me lleva a la evidencia del tiraje intercostal. Todo eso hace parte de un síndrome colinérgico que es el que se me presenta en las primeras horas. Entonces, la cialorrea, puede haber rinorrea, ese broncoespasmo, lo que estamos hablando, broncoespasmo y broncorrea, la bradicardia que ya ustedes dijeron. Ahora, al irme al abdomen, pues yo ¿qué voy a encontrar? Al auscultarlo, hay un aumento de los ruidos intestinales por el aumento de las secreciones, hay un aumento en el peristaltismo, y hay un aumento del tono del músculo liso gastrointestinal, lo que me puede explicar que se me presenten incluso un dolor abdominal por la contracción del músculo liso. Por supuesto, me lleva a diarrea. Entre el aumento del peristaltismo y el aumento de las secreciones, pues va a tener diarrea ese paciente, que lo puede llevar a la incontinencia fecal e incontinencia urinaria. Esto se aprecia en las primeras horas de haberse expuesto a la sustancia, por la vía que haya sido, pues por supuesto en mayor o menor intensidad, dependiendo del tiempo, la dosis y la concentración de la sustancia que se tenga. Ahora, cuando han pasado más de 6 horas, incluso hasta las 24 horas, yo ya voy a tener, además de lo anterior, signos como taquicardia, miren bien, hipertensión, fasciculaciones, mioclonias, tetania y parálisis flácida. ¿Por qué? ¿Qué piensan ustedes cuando ya se encuentran con esto, pero ustedes están seguros que el paciente se intoxicó con un plaguicida? ¿Qué piensan? ¿Por qué voy a tener taquicardia? Pues yo creo que ya es como un mecanismo compensador, ¿no? Ya, pues ya hizo, pues al generar tanta vasoconstricción disminuye la irrigación a los tejidos, pues también los músculos ya comienzan a como agotarse, ¿no? Pues Gabriel, mira lo que nos está diciendo esto aquí. En el título nos está diciendo que nos estamos refiriendo a la expresión nicotínica. ¿Qué es lo que sucede? Después de 6 horas o más, donde no se haya hecho ninguna intervención para manejar al paciente, ¿qué sucede? Que la acetilcolina, ¿qué ha hecho el plaguicida? Cogió toda la enzima y la fosforiló. Y al fosforilarla, no puede trabajar y no hidroliza la acetilcolina. Entonces la acetilcolina va a buscarse cuanto receptor colinérgico o nicotínico encuentra desocupado. En el tipo 1, el síndrome colinérgico tipo 1, que es el muscarínico, pues listo, ya sé lo que está pasando. Pero ya por el tiempo que lleva expuesto, entonces veo que me va a coger los receptores nicotínicos. ¿Dónde están? ¿Dónde está el receptor nicotínico? En la sinapsis preganglionar y en el Sí. músculo esquelético. Nicolás, ¿y si está en la sinapsis ganglionar, es solo del parasimpático? No, de ambos. De ambos, Simpático ¿cierto? también.
Exactamente. Si yo miro la taquicardia y la hipertensión, eso ya me corresponde a una estimulación simpática. Entonces, ¿qué pasó? Como no tengo cómo hidrolizar la acetilcolina, los receptores muscarínicos de las uniones neuroefectoras ya están todos ocupados. Y la acetilcolina se sigue sintetizando y sigue saliendo porque no hay enzima que la pueda transformar. Entonces, ¿qué encuentro desocupado ahorita? Pues los receptores nicotínicos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que me está activando el simpático y ya lo que antes era bien clarito con la bradicardia se me vuelve taquicardia, porque ya lleva casi de 6 horas para arriba, yo ya tengo activación de estos receptores. Me puede incrementar la presión arterial y esto ya es por tiempo de exposición. Y tengo componente, todo esto es componente del músculo esquelético. Todo esto es componente del músculo esquelético. Empiezan las fasciculaciones mioclonias, una contracción sostenida que lleva al cansancio del músculo esquelético y se me expresa lo que es la parálisis flácida. ¿Qué pasa si yo tengo fasciculaciones en los intercostales o en el diafragma? ¿Qué dicen? ¿Qué pasa si el diafragma empieza a fascicular? Como en coordinación respiratoria, Perdóname. como una incoordinación en la respiración. Claro, claro. Voy a tener ya una insuficiencia respiratoria. Todos los músculos accesorios pues se me comprometen, diafragma también. Y a eso le agrego que está lleno de moco, que hay broncoespasmo, pues no. ¿Ese paciente dónde va a terminar? Exacto, Mayra, tiene que ir a una unidad de cuidado intensivo para poder mejorar su ventilación. Entonces, el síndrome nicotínico, el síndrome colinérgico nicotínico se conoce como el tipo 2, síndrome colinérgico tipo 2, o como síndrome intermedio, y esto depende del tiempo de evolución y es básicamente donde me está ocupando los receptores que se encuentran a nivel ganglionar y por supuesto del músculo, de la placa neuromuscular. Ahora, a nivel del sistema nervioso central, ya cuando lleva todavía más tiempo, pues me va a ocupar también los receptores y me va a dar una serie de signos y síntomas como la agitación inicialmente. La acetilcolina es uno de los neurotransmisores excitatorios. Entonces, ya te explico, Alberto, agitación, confusión mental, el coma. Y por supuesto, algunos pacientes me pueden convulsionar y llevar a la muerte. ¿Por qué la parálisis flácida, Jorge Alberto? Porque primero pues, empieza con con contracciones desordenadas, como es el caso de las mioclonias, de las fasciculaciones, y termina siendo un estímulo permanente de la placa neuromuscular con la contracción sostenida del músculo. Y tú sabes que el músculo termina agotándose para luego sí terminar en una parálisis flácida. Entonces, es esa la razón, pero eso también depende del tiempo de evolución. Sea que esté en contracciones desordenadas, o sea que esté en parálisis flácida, el paciente es incapaz de mantener un patrón respiratorio adecuado y es la razón para llevarlo a asistencia ventilatoria. ¿Te queda claro? Bueno, entonces, eso es cuando ustedes salgan a su internado fuera de Bogotá o en su rural, dependiendo de la zona, si es zona ganadera, si es zona agrícola, muy probablemente tengan ustedes que ver alguno de los casos de intoxicación por organofosforados. Pero también tengo medicamentos que me trabajan sobre esos receptores, estimulándolos para que sean los colinérgicos, pero cuando yo me voy a ver el inventario,
veo que colinérgicos de acción directa, que me estimulen los receptores directamente, mi inventario es muy escaso. Tengo los de origen natural, y de origen natural básicamente actualmente tengo pilocarpina, que esa la utilizamos fundamentalmente a nivel oftálmico para disminuir la presión intraocular. Y la nicotina, que la utilizamos en parches, normalmente el parche transdérmico o inhalada, pero el parche transdérmico para dejar la adicción al cigarrillo. De origen sintético teníamos esos tres, pero ya pasaron a la historia, ahorita solamente son de uso veterinario. De acción directa, entonces, de los fármacos que tenemos, está la fisostigmina y la neostigmina, que son los dos más utilizados acá. Esta es de acción periférica. Esta sí, las dos, fisostigmina y piridostigmina, me atraviesan la barrera hematoencefálica y tienen efectos sobre el sistema nervioso central. La neostigmina solo es de acción periférica. Y derivados del ácido fosfórico tengo el ecotiopato, que ese se utiliza en oftalmología también para disminución de la presión intraocular. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos fármacos? Todos inhiben la acetilcolinesterasa. Entonces, tengo aumento de esa acetilcolina y básicamente hidrofonio se utiliza para el diagnóstico. Es una prueba que se hace donde tienen ustedes la contracción muscular durante solo 5 minutos y me sirve para diagnosticar miastenia gravis. Es una de las formas de diagnosticarla. Ahora, los otros fármacos que habíamos hablado, básicamente neostigmina, que tiene su acción periférica, está indicada para manejo de miastenia, y el hilio paralítico, que se presenta a veces en forma postquirúrgica, cuando se han hecho intervenciones a nivel abdominal. La fisostigmina me sirve para el manejo del glaucoma, igual que el ecotiopato, y la piridostigmina también es para manejo de la miastenia gravis. Son los únicos fármacos que son inhibidores de la acetilcolinesterasa. Sus indicaciones que ya se las dije. Ahora, con el caso clínico. Entonces, todo depende del momento en que yo estoy con el paciente. Si me dicen, mire que hace 2 horas se aplicó el enema y yo lo tengo en esa condición, puedo fácilmente utilizar el antídoto cuando tiene la intoxicación por inhibidores de acetilcolinesterasa, que son las oxinas. Pero estas me funcionan cuando lo estoy administrando tempranamente. Tengo un rango para usarlo entre 6 y 36 horas. Por supuesto que el pronóstico mejora si lo doy a las 6 horas y si tengo la disponibilidad. Pasadas las 36 horas realmente ya es poco lo que se puede lograr con las oxinas, y sí lo expongo a sus efectos adversos, que son a nivel cardiovascular, como la arritmia y el bloqueo auriculoventricular. ¿Qué es lo que hace la oxima? Me está eliminando el grupo fosfórico de la enzima para reactivarla. Son los reactivadores de acetilcolinesterasa, y prácticamente solo tengo estos dos, pralidoxima y obidoxima. Pero el éxito de la administración de este antídoto es el tiempo en que se vaya a suministrar. Si yo no tengo oximas, porque uno cuando está en el internado o en el rural se asusta mucho de ver la condición del paciente y saber que no tiene el antídoto a la mano mientras se le pide, mientras lo ubican. Tranquilos. Si yo no tengo este antídoto, ¿qué posibilidad tengo de trabajar para revertir el síndrome colinérgico?
¿Qué dicen? ¿Me escuchan? Sí, señora. Ah, bueno. Jorge Alberto dice simpático, miméticos. Bueno, no sé si serán simpático-miméticos. Yo creo que tengo una alternativa mejor antes de pensar en el simpático-mimético. Fíjense que estamos todo esto es sobre el parasimpático. Entonces, lo que me dicen acá serían bloqueadores de los receptores del parasimpático. Claro que sí. Y fundamentalmente voy a trabajar con esos bloqueadores de receptores parasimpáticos son los llamados anticolinérgicos o parasimpaticolíticos. Ese es el otro sinónimo. Entonces, si yo no tengo oximas en un paciente intoxicado por órgano fosforado y que está en un síndrome colinérgico, pues simplemente me voy a buscar sustancias que son familiares y que en ninguna parte faltan. La atropina es la que nosotros utilizamos en un síndrome colinérgico. Esta es la estructura química de esa atropina, que es la que va a entrar en competencia con la acetilcolina por el receptor. Tiene una estructura parecida para que pueda competir. Y la otra primita hermana de la atropina es la escopolamina. Entonces, estas dos son anticolinérgicas. ¿Ustedes conocen la escopolamina? ¿Han oído hablar de ella? ¿Saben algo de escopolamina? Sí, señora, pues Daniel esa es la Felipe me que... dice que sí. ¿Qué sabes tú? ¿Quién estaba hablando, Daniel o Gabriel? Gabriel, profe, yo. Ah, bueno, dime, Gabriel. No, pues uno lo escucha pues en los robos, ¿no? En los robos que los llevan a los bancos y comienzan a manipular a la gente, pero la gente ni se da cuenta. Bueno, eso es lo triste de nuestro país aquí, que la escopolamina la conocemos más por sus usos delictivos, como dice Juan, es la que la conocemos entre comillas como burundanga, pero la burundanga no es escopolamina pura, es una escopolamina asociada a otro tipo de fármacos como benzodiazepinas, pues para que se pierda la voluntad pero no quede inconsciente. Entonces a mí me llevan, los llevo al apartamento, les ayudo a cargar el camión del trasteo para que roben, además los acompaño al cajero sin oponer resistencia, saco toda la plata, se las entrego y no se despierta sospecha. Pero para lograr eso hay que tener cierto conocimiento farmacológico porque hay que tener equilibrio entre el efecto depresor del otro fármaco que utilizan, que son las benzodiazepinas, y el efecto estimulante del sistema nervioso central que tiene la escopolamina. Cuando se da escopolamina pura, lo que se da es un efecto estimulante del sistema nervioso central y el pobre cristiano se me vuelve agresivo, se me vuelve, ay, perdón, se me vuelve eh, a todo el que se le acerque puede golpearlo, entonces eso no le conviene a los ladrones, por eso es que ellos sí se van asociando con el depresor del sistema nervioso central, pero cuando se les va la mano se les duerme y es cuando los encuentran tirados en la calle, sin pertenencias y absolutamente idos. Entonces, esta escopolamina la conocemos más por el efecto delictivo y la atropina es uno de los fármacos que utilizamos, por ejemplo, en preanestesia y, por supuesto, en la intoxicación colinérgica. Entonces, los anticolinérgicos los tengo divididos en tres grupos.
de origen natural, de origen semisintético, pero que tengan o el nitrógeno terciario o el nitrógeno cuaternario. Entonces, de origen natural están estas tres: atropina, escopolamina y la iosina. ¿La iosina qué es, María Alejandra? María Alejandra, ¿escuchas? Un antiespasmódico, sí señora. Entonces, esta iosina es la que nosotros manejamos en clínica para el dolor abdominal, para el cólico renal, el cólico biliar. Este es el butilbromuro de iosina, que es primito hermano de la escopolamina. Tenemos la tropicamida, que se utiliza en oftalmología más para poder hacer una dilatación de pupila y hacer el examen de fondo de ojo en forma adecuada. Y tenemos los anticolinérgicos con nitrógeno cuaternario. Tengo estos 4. Ipratropio y tiotropio se utilizan fundamentalmente para el manejo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, mientras que el flavoxato y el oxibutino son antiespasmódicos y son más utilizados no tanto para el dolor visceral intestinal o gástrico, sino para el manejo para lograr la relajación del detrusor de la vejiga cuando hay cistitis que produce la disuria. O sea, el flavoxato y el oxibutino usualmente funcionan para esas disurias, pero la iosina también funciona, y acá sí tenemos una diferencia de costos entre la iosina y el flavoxato y el oxibutino. Ese es el arsenal anticolinérgico con el que yo me muevo. Entonces, tengo que conocer muy bien mi iosina, por supuesto la atropina por el uso a nivel anestésico. La escopolamina se utiliza en otorrino, especialmente para el manejo de la cinetosis, y lo que ya les dije de estos 4. ¿De dónde sale nuestra escopolamina? ¿Conocen esa mata? ¿Alguien conoce esa flor? Sí, Manuel Alejandro. Es la llamada, es el borrachero, y tengo 2 especies: la roja, que es la que se conoce científicamente como la Datura estramonio, bien bonita, y tengo la blanca, que es la Brugmansia aurea. Ustedes la verán en todo lo que es la sabana cundiboyacense, y dicen que el que se siente debajo del arbolito se duerme. Yo no sé. Y aquí está el cacao o la semilla de esas plantas, que es muy rico en escopolamina. Alguna vez, hace unos años, en el colegio ahí de la Nacional, en el IPAR, había un borrachero blanco, y los muchachos decidieron retarse y cogieron esta semilla, la maceraron y le echaron agua caliente. Y el reto era que se lo tomaran. Pues ríanse la cantidad de niños que tocó remitir, terminaron en la clínica viendo pispirispis. ¿Qué sintomatología, además de ver pispirispis, tenían? ¿Quién me puede decir? Si yo sé que eso es rico en escopolamina, si yo hago infusión con la semilla, con la hoja o con la flor, y especialmente la flor y la semilla, ¿cuál es el efecto clínico que se espera? Agresividad por un lado, ¿qué más? Al examen físico que encuentran ustedes. Arranquen otra vez de cabeza a pies. Hay taquicardia, sí señor. ¿Qué otra cosa? La agitación, ya la dijeron. Taquipnea. La midriasis es marcadísima cuando usamos
anticolinérgicos. Entonces, por supuesto, voy a tener un efecto cronotrópico positivo, dromotrópico positivo. Hay vasodilatación cutánea, el paciente lo van a encontrar ustedes colorado y caliente, dependiendo de la cantidad ingerida o administrada, pueden hacerme algo de hipertermia. Además, pues porque me inhibe la sudoración, me disminuyen todas las secreciones, hay serostomía, sequedad de la mucosa oral. La midriasis que no me reacciona, midriasis paralítica, y la cicloplejía, es decir, el cristalino, no se me acomoda para la lectura. Relajación del músculo liso bronquial. ¿Cuándo está indicado el uso de los anticolinérgicos? Como les dije, preanestesia, síndrome colinérgico, el asma para el diagnóstico oftalmológico y el efecto antiespasmódico. Contraindicaciones de los anticolinérgicos. En el anticolinérgico, cuando yo lo utilizo por vía sistémica, debo tener cuidado. En paciente que tiene antecedente de glaucoma de ángulo estrecho. ¿Por qué? Porque me aumenta la hipertensión intraocular. Entonces, anticolinérgico por vía sistémica, es decir, una iosina oral, intravenosa, intramuscular, no lo puedo utilizar. Y si yo voy a utilizar, por ejemplo, broncodilatadores anticolinérgicos, en esa condición yo tengo que proteger el ojo para que no entren en contacto cuando lo estoy nebulizando. Ustedes saben que al nebulizar, pues obviamente los ojos quedan en contacto con el vapor que se está liberando y eso me puede ayudar a aumentar la presión. Entonces, esa es una de las contraindicaciones absolutas. La otra, cuando tengo hipertrofia prostática benigna, ¿por qué? Porque el antiespasmódico me produce la relajación del detrusor de la vejiga, lo cual puede dificultar aún más la micción y pues a veces el paciente termina en sondeo vesical porque no puede orinar debido a la relajación sostenida que se hace del músculo. Ese síndrome anticolinérgico, pues, ¿qué me va a causar? Entonces, lo que ya hablamos a nivel central me va a producir cambios de humor, lo que les decía, me puede producir esa agitación, esa agresividad, además de las alteraciones de la memoria. Entonces se me pierde la memoria reciente, el paciente se puede acordar de dónde vive, de pronto no cómo llegar porque no recuerda dónde estaba ni cómo lo sacaron de ese sitio. Y esto es una de las ventajas que encuentran los delincuentes porque es difícil que reconozca o que pueda describir a la persona que lo accedió, que lo abordó para poder suministrar la sustancia. Me produce ataxia, la midriasis es bien marcada, esa midriasis paralítica, lo que hablábamos de las alteraciones cardíacas, pero es más el incremento de la frecuencia cardíaca. Esto es característico, la retención urinaria, me disminuyen los ruidos intestinales a la auscultación por el hilio paralítico, que a veces tengo que ayudar a retornar esa motilidad y la función intestinal con ayuda de colinérgicos como la neostigmina. Las fasciculaciones que me pueden presentar y el paciente me hace alucinaciones, que era lo que yo les decía, que empiezan a ver pispirispis, hacen alucinaciones visuales o auditivas, es lo más frecuente. Entonces, si el paciente, y pues desgraciadamente en nuestro medio, yo tengo un cuadro que se caracteriza por estos signos y síntomas, y además está la historia en que me dicen, primero era quincena, segundo era un viernes, y me dicen el paciente estaba solo en la discoteca y allá lo encontraron dormido y sin nada
yo ya lo estoy pensando en que muy probablemente le fue suministrada la escopolamina. Lo que les digo, el cuadro me puede cambiar si va combinado con benzodiazepinas, pues este cuadro puro no lo voy a tener porque aquí me va a predominar la somnolencia y el efecto depresor en algún momento. Entonces, las presentaciones que yo tengo disponibles, tenemos la atropina, es solamente para uso parenteral, que viene al 1%. Tenemos butilbromuro de iosina, como les decía, lo tengo para administración intravenosa, administración parenteral, especialmente intravenoso, o para administración por vía oral. Y tenemos los broncodilatadores, entonces está el inhalador de dosis medida del ipratropio y tenemos el tiotropio, que es un inhalador de polvo seco. Entonces, el ipratropio es de acción corta y ese se puede utilizar frecuentemente cuando hay exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, mientras que el tiotropio es más para manejo sostenido, muy parecido a como manejamos los broncodilatadores del simpático miméticos de acción corta y de acción larga. Tenemos aquí el flavoxato, que es de administración oral, y tenemos el oxibutino también de administración oral. Esas son las presentaciones que nosotros tenemos en nuestro medio para manejo del cólico o del dolor visceral, es decir, los antiespasmódicos. Y esto sería entonces, muchachos, todo lo que es colinérgicos y anticolinérgicos. No sé si tengan preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Profe, si los anticolinérgicos también tienen esa función de aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la velocidad de conducción, ¿podría llegar a utilizarse en alguna enfermedad cardíaca o no? No es posible. La atropina, Gabriel, es la que se ha indicado en algunos casos incluso de paro cardíaco, pero no es la primera línea. Entonces, primera línea son las catecolaminas y si hay cualquier trastorno en conducción, por ejemplo, después de la reanimación se puede seguir con atropina. Ok, gracias, profe. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿En qué casos está indicado dar anticolinérgicos? Me pregunta Lina Marcela. Lina, la primera indicación que yo tengo, es decir, depende de cuál. Entonces, lo que te decía, en oftalmología se utiliza para diagnóstico la tropicamida, o sea, cuando me van a hacer un fondo de ojo o me van a hacer un examen con la lámpara de cámara de hendidura, tengo que tener muy bien dilatada la pupila, entonces se utiliza la tropicamida, pero es con fines diagnósticos. Como antiespasmódico, ya les dije que la iosina es la que se utiliza para cólico biliar, para cólico renal, para dolor abdominal, donde pues, se haya descartado ya la parte de abdomen agudo, para la disuria que presentan las infecciones de vías urinarias bajas, como es la cistitis y la uretritis, me sirve la iosina. El flavoxato y el oxibutino me sirve básicamente como antiespasmódico en caso de infecciones de vías urinarias bajas. Y en caso de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues puedo utilizar el ipratropio y el tiotropio, que son los dos que nosotros tenemos disponibles aquí en Colombia del grupo de los anticolinérgicos. En asma no son primera elección, Manuel Alejandro. Cuando yo tengo una crisis asmática, se prefiere entrar solo con betamiméticos, con terbutalina y salbutamol,
asociado a corticoides inhalados como la beclometasona, budesonida o fluticasona. Y si no me funcionan, podría pensar en asociar alguno del anticolinérgico de acción corta, pero no como primera línea. ¿Queda claro? Profe, y en EPOC, ¿cuál sería el mayor, pues el indicado? ¿Los simpático-miméticos o los anticolinérgicos? En el EPOC, lo que pasa es que tengo un aumento en la producción de secreciones a nivel de glándula bronquial, entonces se prefieren los anticolinérgicos, pero aquí yo les hago un llamado. El anticolinérgico me disminuye el volumen del moco, pero me aumenta la viscosidad. Y si me aumenta la viscosidad, ¿qué pasa? Cuando yo tengo un moco muy viscoso, ¿qué tan fácil es expulsarlo? ¿Se vuelve difícil el barrido ciliar? Exactamente. Entonces, y además el anticolinérgico me disminuye el movimiento ciliar. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes van a ver que el paciente con EPOC usualmente lleva combinado betamimético y anticolinérgico, porque el betamimético me aumenta el movimiento ciliar. Entonces, si este me disminuye el moco, pues el otro me está ayudando como a sacarlo, pero yo sé que hay mayor tendencia a que se me quede pegado el moco y se me pueda sobreinfectar. Entonces, por eso ustedes ven simpático mimético con el anticolinérgico. Normalmente no se deja solito. ¿Queda claro? Listo, profe. Perfecto, gracias. Bueno. Listo, muchachos. Entonces, si ustedes no tienen más preguntas o comentarios,